Renacimiento, el renacer cultural, artístico y científico de Europa. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico, científico y filosófico que se desarrolló en Europa entre los siglos XIV y XVI y que supuso una renovación y una transformación del pensamiento y de la sociedad del mundo medieval. El Renacimiento significó el redescubrimiento y la revalorización de la cultura clásica y grecolatina, el surgimiento de una nueva visión del hombre y de la naturaleza, el desarrollo de nuevas formas de expresión y de conocimiento y el inicio de la época moderna. El Renacimiento tuvo su origen en Italia, donde se dieron las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales propicias para el florecimiento de este movimiento. Italia estaba dividida en varios estados independientes que competían entre sí por el poder y la influencia y que se convirtieron en centros de mecenazgo y de difusión de las nuevas ideas. Italia también era el punto de encuentro entre Oriente y Occidente y el lugar donde se conservan y se recuperan los textos y las obras de la antigüedad. Italia también era el escenario de la crisis de la Iglesia, que se vio afectada por el cisma de Occidente, la Reforma protestante y el humanismo cristiano. El Renacimiento se extendió por el resto de Europa gracias al desarrollo de la imprenta, que permitió la reproducción y la circulación de los libros, y al intercambio de artistas, intelectuales y viajeros que difundieron las nuevas corrientes y los nuevos estilos. El Renacimiento se manifestó de forma diferente según las características y las circunstancias de cada país, dando lugar a diversas escuelas y variantes, como el Renacimiento francés, el inglés, el alemán, el español, etc. El Renacimiento se caracterizó por varios rasgos y valores que se pueden resumir en los siguientes aspectos: el humanismo, el arte y la ciencia. El humanismo fue la corriente intelectual y filosófica que impulsó el Renacimiento y que consistía en el estudio y la admiración de la cultura clásica grecolatina, considerada como el modelo de perfección y de sabiduría. El humanismo se basaba en el método crítico, la investigación empírica, la erudición y la difusión del saber. El humanismo también se basaba en el antropocentrismo, la idea de que el hombre es el centro y la medida de todas las cosas y que tiene una dignidad, una libertad y una capacidad de creación y de progreso ilimitadas. El humanismo se expresó en la literatura, la filosofía, la historia, la educación, la política y la religión. En literatura destacaron escritores como Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, una obra maestra de la poesía universal que narra el viaje del autor por el infierno, el purgatorio y el paraíso. También Francesco Petrarca, considerado el padre del humanismo y el creador del soneto, un tipo de poema que expresa el amor idealizado por su amada Laura. Igualmente, Giovanni Boccaccio, autor del Decamerón, una colección de 100 cuentos que retratan la vida, el humor y la moral de la época. Por otra parte, en España está Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote de la Mancha, la primera novela moderna y una de las más leídas y traducidas de la historia, que narra las aventuras y desventuras de un hidalgo que se cree caballero andante. En filosofía destacaron pensadores como Erasmo de Róterdam, el humanista más influyente y elocuente del Renacimiento, que defendió la libertad de pensamiento, la tolerancia religiosa, la reforma de la Iglesia y la educación humanista. También Nicolás Maquiavelo, el fundador de la ciencia política moderna, que escribió El Príncipe, un tratado sobre el arte de gobernar y el poder, basado en la observación de la realidad histórica y política de su tiempo. Igualmente, Tomás Moro, autor de La Utopía, una obra que describe una sociedad ideal y ficticia donde reina la armonía, la justicia y la felicidad. E igualmente René Descartes, el padre de la filosofía moderna y el creador del método cartesiano, basado en la duda metódica y el racionalismo, que formuló el célebre principio «pienso, luego existo». En historia destacaron historiadores como Leonardo Bruni, el primer historiador moderno que escribió La historia de Florencia, una obra que narra los acontecimientos políticos, sociales y culturales de la ciudad, desde sus orígenes hasta su época. También Francesco Guicciardini, autor de La historia de Italia, una obra que analiza las causas y las consecuencias de las guerras que asolaron la península italiana entre 1494 y 1534. O Nicolás de Cusa, autor de La visión de Dios, una obra que combina la historia, la filosofía y la teología y que expone la idea de que Dios es el infinito, el absoluto y el incomprensible. En educación destacaron educadores como Vittorino de Feltre, fundador de la primera escuela humanista, la Casa Giocosa, donde se impartía una educación integral basada en el estudio de las lenguas clásicas, las artes, las ciencias y la moral. Asimismo, Juan Luis Vives, el precursor de la psicología y la pedagogía modernas, que escribió el Tratado del Socorro de los Pobres, una obra que propone un sistema de asistencia social y educativa para los más necesitados.
O también Juan Amos Comenio, el padre de la didáctica moderna, que escribió la Didáctica Magna, una obra que plantea los principios y los métodos de una educación universal, racional y práctica. En política destacaron gobernantes como Lorenzo de Medici, llamado el Magnífico, el mecenas más importante del Renacimiento, que gobernó Florencia con sabiduría, prudencia y generosidad, y que fomentó el desarrollo de las artes, las letras y las ciencias. También Isabel I de Castilla, la católica, la reina más poderosa de su tiempo, que unificó España, impulsó el descubrimiento de América, apoyó la reforma de la Iglesia y la expulsión de los judíos y los musulmanes. También Enrique VIII de Inglaterra, el rey que rompió la Iglesia católica y fundó la Iglesia anglicana para poder divorciarse de su primera esposa y casarse con otras 5, de las cuales mandó ejecutar a 2. En religión destacaron reformadores como Martín Lutero, el iniciador de la Reforma protestante, que criticó los abusos y las corrupciones de la Iglesia católica y que publicó las 95 Tesis, un documento que cuestionaba la autoridad del Papa y la venta de indulgencias. Igualmente, Juan Calvino, el fundador del calvinismo, una rama del protestantismo que defendía la predestinación, la soberanía de Dios y la ética del trabajo. E igualmente Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, una orden religiosa que se dedicó a la educación, la evangelización y la contrarreforma católica. Por su parte, el arte fue la manifestación más visible y más reconocida del Renacimiento, y que consistía en la creación y la innovación de nuevas formas de expresión y de representación de la realidad, inspiradas en la naturaleza y la antigüedad. El arte se basaba en la técnica, la perspectiva, el color, la luz, el movimiento y la anatomía. También se basaba en el individualismo, la idea de que el artista es un genio, un creador original y un autónomo, que firma y difunde sus obras. El arte se expresó en la pintura, la escultura, la arquitectura, la música y el teatro. En pintura destacaron pintores como Giotto di Bondone, el precursor del Renacimiento, que introdujo la perspectiva, el volumen y la expresión de sus obras, como la Capilla de los Scrovegni. También Sandro Botticelli, autor de obras emblemáticas como El nacimiento de Venus o La primavera, que reflejan la belleza, la mitología y el amor. Asimismo, Leonardo da Vinci, el genio universal del Renacimiento, que pintó obras maestras como la Gioconda o la Última Cena, que muestran su dominio de la técnica, el color y la composición. Igualmente, Miguel Ángel Buonarroti, el maestro del Renacimiento, que pintó obras monumentales como el techo de la Capilla Sistina o el Juicio Final, que impresionan por su firmeza, su movimiento y su expresividad. En escultura destacaron a escultores como Donatello, el renovador de la escultura, que recuperó el arte de la antigüedad y creó obras realistas y naturales como el David de bronce o el San Jorge de mármol. También Lorenzo Ghiberti, autor de Las Puertas del Paraíso, un conjunto de 10 paneles de bronce que representan escenas bíblicas con gran detalle y profundidad. También está Andrea del Verrocchio, maestro de Leonardo da Vinci, que realizó obras de gran elegancia y delicadeza, como el David de bronce o el Cristo y Santo Tomás de bronce. Y por supuesto Miguel Ángel Buonarroti, que también destacó en la escultura con obras como el David de mármol, la Piedad o el Moisés, que muestran su habilidad, su perfección y su expresión. En arquitectura destacaron arquitectos como Filippo Brunelleschi, el creador de la arquitectura renacentista, que diseñó la cúpula de la Catedral de Florencia, una obra maestra de la ingeniería y la estética que se convirtió en el símbolo de la ciudad. Igualmente Leon Battista Alberti, el teórico de la arquitectura, que escribió un tratado donde estableció los principios y las normas de la arquitectura clásica y que realizó obras como el Palacio Rucellai o la fachada de Santa Maria Novella. También está Bramante, el arquitecto del Papa Julio II, que inició la construcción de la Basílica de San Pedro, la obra más importante del Renacimiento, y que diseñó obras como el Templete de San Pedro in Montorio o el Palacio de la Cancillería. También encontramos a Andrea Palladio, el arquitecto más influyente del Renacimiento, que diseñó villas, palacios e iglesias con un estilo elegante y armonioso, como la Villa Rotonda o la Basílica de San Giorgio Maggiore. En música destacan músicos como Jaume de Fay, el compositor más importante del primer Renacimiento, que escribió obras polifónicas de gran belleza y complejidad, como la Misa de Notre Dame o el himno Ave Regina Caelorum. También Joachim Desprez, el maestro de la música renacentista, que escribió obras de gran expresividad y variedad, como la Misa Pangelingua o el Motete Ave María. Igualmente Giovanni Pierluigi da Palestrina, el compositor más representativo del Renacimiento italiano, que escribió obras de gran pureza y perfección, como la Misa del Papa Marcelo o el Motete Circuceribus.
También está Tomás Luis de Victoria, el compositor más destacado del Renacimiento español, que escribió obras de gran espiritualidad y emoción, como el Oficio de Difuntos o el Motete o Magnum Mysterium. En teatro destacaron dramaturgos como Ludovico Ariosto, el autor de la Comedia del Arte, un género teatral que se basaba en la improvisación, el humor y los personajes típicos, como el Arlequín, el Pantaleón o la Colombina. También Pietro Arentino, el autor de la comedia humanística, un género teatral que se basaba en la crítica, la sátira y la moral, y que reflejaba los vicios y las virtudes de la sociedad de su tiempo. O William Shakespeare, el genio del teatro universal, que escribió obras de gran riqueza y variedad como tragedias, comedias, dramas históricos o romances, que abarcan todos los aspectos de la condición humana, como Hamlet, Romeo y Julieta o El sueño de una noche de verano. También está Lope de Vega, el creador del Teatro Nacional Español, que escribió obras de gran éxito y popularidad que se basaban en el honor, el amor y la historia y que seguían la fórmula del arte nuevo de hacer comedias como Fuenteovejuna, El perro del hortelano o El mejor alcalde del rey. La ciencia, por su parte, fue la manifestación más revolucionaria y más trascendente del Renacimiento y que consistía en el desarrollo y la aplicación de nuevos métodos y conocimientos para comprender y explicar los fenómenos de la naturaleza y del universo. La ciencia se basaba en la observación, la experimentación, la matemática y la razón. También se basaba en el empirismo, la idea de que el conocimiento se obtiene a partir de la experiencia y de la evidencia y no de la autoridad o de la tradición. La ciencia se expresó en la astronomía, la física, la química, la biología, la medicina, la geografía y la ingeniería. En astronomía destacaron astrónomos como Nicolás Copérnico, el padre de la astronomía moderna, que propuso el modelo heliocéntrico que sitúa al Sol en el centro del sistema solar y a la Tierra girando alrededor de él. También Tycho Brahe, el más grande observador del cielo, que realizó mediciones precisas de los movimientos de los planetas, las estrellas y los cometas y que descubrió una nueva estrella y un nuevo cometa. Asimismo, Johannes Kepler, el descubridor de las leyes del movimiento planetario, que demostró que los planetas se mueven en órbitas elípticas alrededor del Sol y que varían su velocidad según su distancia al Sol. O también Galileo Galilei, el fundador de la física y la astronomía modernas, que perfeccionó el telescopio y lo usó para observar la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus, las manchas solares y las estrellas, y que defendió el modelo copernicano frente a la Inquisición. En física también destacó Galileo Galilei, al estudiar el movimiento de los cuerpos, la caída libre, el péndulo, la balística y la hidrostática, y al establecer el método científico basado en la observación, la experimentación y la matematización. Pero también Evangelista Torricelli, el inventor del barómetro, un instrumento que mide la presión atmosférica y que descubrió el principio de Torricelli, que explica el funcionamiento de las bombas de agua y los sifones. Igualmente Blaise Pascal, el creador de la teoría de la probabilidad, que también contribuyó a la física al estudiar el equilibrio de los fluidos, la presión atmosférica y el vacío, y al formular el principio de Pascal, que explica el funcionamiento de las presas hidráulicas. Y como no, Isaac Newton, el genio de la física y la matemática que formuló las leyes de la mecánica, la ley de la gravitación universal, la teoría de la óptica y el cálculo infinitesimal, y que creó la física clásica que explica el movimiento de los cuerpos celestes y terrestres. En química destacaron químicos como Paracelso, el padre de la química moderna que rechazó la alquimia y la medicina tradicional y que introdujo el uso de los minerales y los metales en farmacología y la terapéutica. También Robert Boyle, el fundador de la química moderna, que realizó experimentos con gases y que formuló la ley de Boyle, que establece la relación inversa entre la presión y el volumen de un gas a temperatura constante. Igualmente Antoine Lavoisier, el padre de la química moderna, que realizó experimentos con la combustión, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono, y que formuló la ley de la conservación de la masa, que establece que la masa de un sistema cerrado se mantiene constante en una reacción química. O John Dalton, el creador de la teoría atómica, que formuló que la materia está formada por átomos indivisibles que se diferencian por su masa y su tipo y que se combinan en proporciones fijas para formar compuestos químicos. En biología destacaron biólogos como Andreas Vesalio, el padre de la anatomía moderna, que realizó disecciones de cadáveres humanos y que escribió la obra De Humani Corporis Fabrica, donde describió con precisión y detalle la estructura y el funcionamiento del cuerpo humano.
O William Harvey, el descubridor de la circulación sanguínea, que demostró que el corazón es el órgano que bombea la sangre por todo el cuerpo y que la sangre circula por los vasos sanguíneos en un circuito cerrado. O Anton van Leeuwenhoek, el padre de la microbiología, que perfeccionó el microscopio y lo usó para observar por primera vez los microorganismos como las bacterias, los protozoos, los espermatozoides y los glóbulos rojos. O también Carlos Linneo, el padre de la taxonomía, que clasificó los seres vivos en reinos, clases, órdenes, familias, géneros y especies, y que estableció el sistema binomial de nomenclatura, que asigna a cada especie un nombre científico formado por el género y el epíteto específico. En medicina destacaron médicos como Ambroise Paré, el padre de la cirugía moderna, que introdujo el uso de la ligadura de arterias en lugar de la cauterización y que mejoró las técnicas y los instrumentos quirúrgicos como la prótesis, los torniquetes y las pinzas. También Miguel Servet, médico, astrónomo, geógrafo y teólogo, al que se considera el descubridor de la circulación pulmonar de la sangre, al descubrir el paso de la sangre del corazón a los pulmones y viceversa. También Girolamo Francastoro, el autor de la teoría de los gérmenes, que propuso que las enfermedades infecciosas se deben a la transmisión de partículas diminutas e invisibles, que llamó Seminaria Contagionis, y que describió enfermedades como la sífilis, el tifus o la tuberculosis. En geografía destacaron geógrafos como Cristóbal Colón, el descubridor de América, que realizó 4 viajes al continente americano creyendo que se trataba de las Indias Orientales y que abrió la ruta hacia el Nuevo Mundo, cambiando así la historia y la geografía del mundo. O Amerigo Vespuccio, el explorador que dio nombre a América, que realizó varios viajes al continente americano y que fue el primero en reconocer que se trataba de un nuevo continente distinto de Asia. También Fernando de Magallanes, el primer navegante que intentó dar la vuelta al mundo, con una expedición de 5 naves que partió de España, cruzando el Océano Atlántico, el Estrecho de Magallanes, el Océano Pacífico, las Islas Filipinas y el Océano Índico, finalizando solo la expedición Juan Sebastián Elcano, con una sola nave y 18 supervivientes. O Gerardus Mercator, el creador de la proyección de Mercator, un tipo de proyección cartográfica que representa la superficie terrestre sobre un plano, conservando los ángulos y las direcciones, pero distorsionando las áreas y las distancias. En ingeniería destacaron ingenieros como Leonardo da Vinci, al diseñar y dibujar máquinas e inventos de todo tipo, como el helicóptero, el paracaídas, el submarino, el tanque, el cañón, el reloj, la bicicleta o el puente giratorio, que anticiparon la tecnología moderna. También Al-Jazari, el padre de la ingeniería mecánica, que escribió el libro de los conocimientos de los ingeniosos dispositivos mecánicos, donde describió más de 100 máquinas e inventos como el reloj de agua, el elefante mecánico, el robot humanoide o la fuente musical. Y nuevamente Leonardo da Vinci, el creador de la ingeniería civil, que proyectó obras de gran utilidad y magnitud como el canal de Naviglio, el puente sobre el Bósforo, el sistema de esclusas o la ciudad ideal. El Renacimiento pues tuvo una gran influencia y una gran repercusión en la historia y la cultura de Europa y del mundo. Supuso el fin de la Edad Media y el inicio de la Edad Moderna, que se caracterizó por el cambio político, religioso, económico y social del mundo occidental. El Renacimiento también supuso el origen de la cultura occidental, que se basa en los valores y las ideas del humanismo, del arte y de la ciencia, y que se ha extendido y se ha transmitido por todo el mundo. El Renacimiento también supuso el desarrollo de la identidad y de la diversidad de los pueblos y de las naciones de Europa, que se formaron y se consolidaron a partir de las lenguas, las tradiciones y las instituciones propias. E igualmente también supuso el descubrimiento y la exploración de nuevos mundos y de nuevas culturas que ampliaron los horizontes y los conocimientos de la humanidad.